Este contenido llega a ustedes gracias a Grupo JL, Salud y Bienestar, propósito que nos mueve. @grupojl.be. La tarde de hoy me acompaña vía Google Meet Carlos Jiménez. Él es economista, conferencista y consultor especializado en tendencias de consumo y estrategias para el crecimiento y transformación de los negocios. Actualmente es miembro del Consejo Directivo del IESA y del Comité de Mercadeo e Innovación de esta institución. También autor de 3 libros como lo son Análisis de la competencia, Internet y los negocios y clientes globales. Bienvenido, ¿cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la llamada. Muchísimas gracias a ti por dedicarnos parte de esta tarde y bueno, hablar de algo que todos queremos escuchar en este contexto, en esta coyuntura económica del país, como siempre en Venezuela, tan retadora, ¿no? Y bueno, todos queremos escuchar un poco de esas tendencias, de oportunidades de negocios que se presentan también en estas adversidades. Sí, cómo no. Bueno, básicamente, sí, muy contentos de poder presentar en el evento el 11 de mayo, Tendencias del Consumidor Venezolano, las principales características de los consumidores venezolanos y las tendencias, que no son otra cosa que los cambios en el comportamiento, las actitudes y las expectativas de la gente, cómo van cambiando con respecto a las condiciones del entorno, con respecto a variables que tienen que ver incluso con la tecnología, el contexto cultural, y básicamente yo lo resumo en 5 tendencias que puedo mencionar muy rápidamente. La primera se denomina demanda elástica, que es una tendencia que describe que el consumidor reacciona ante la caída de su poder de compra a través de una mayor sensibilidad hacia las ofertas, los precios, comparar precios entre productos en distintas tiendas. Y le ponemos ese nombre de demanda elástica porque tiene que ver con la elasticidad de la demanda, que es un concepto que usamos los economistas para describir precisamente eso, un consumidor que sacrifica muchas veces marcas o ciertos hábitos por buscar el tema de la economía y compensar esa caída. Después, en el otro extremo, me gusta explicarlo así porque hay otra respuesta ante la caída del poder adquisitivo, que es el consumidor que busca compensar sus fuentes de ingresos, y a esa tendencia la hemos denominado consumidor emprendedor, porque coloquialmente hemos hablado que si matar tigritos, todos esos trabajos adicionales que la gente hace para buscar empleo, eso hoy día se ha potenciado mucho con las plataformas digitales, con las redes sociales, con profesionales que prestan servicios, por ejemplo, personas que prestan servicios de transporte o de delivery. Entonces la economía de las plataformas ha hecho que eso sea más eficiente, y esa tendencia la hemos llamado así, que es otro tipo de respuesta, que es, oye, sí, me afectó mi poder de compra, pero yo busco compensar el ingreso para tratar de defender mi nivel. Que por cierto, no son excluyentes. Un consumidor puede aplicar las dos en paralelo, mientras busca más ingresos. Diferentes vías de ingresos, ¿no? Sumar vías de ingresos. Exactamente, exacto. Y luego hay otras que son muy sencillas de explicar y que obedecen mucho a lo que estamos viviendo. Una que la llamamos pre-ocupación saludable. Es como preocupación saludable, pero con ese guión que dice que sí, que la gente está muy preocupada todavía por la salud, a pesar de que la pandemia ya formalmente finalizó. Pero, justamente, ¿no? La OMS al fin dijo que oficialmente se acabó el COVID-19. La pandemia, pero la gente entonces ahora se ocupa de la salud, es decir, ya la salud no es reactiva, depende del médico, sino es la persona que se ocupa a través de la alimentación como medicina, a través de aplicaciones nuevamente para llevar ejercicio físico, meditación. Entonces esa es una tendencia importante que tenemos. Ese pre lo estaríamos también relacionando, más que con preocupación, con prevención, ¿cierto? A nivel de... porque sabemos también lo que cuesta hoy en día, y más aún estando en Venezuela, lo que cuesta enfermarse, lo que cuesta una emergencia. Exacto, me encanta esa interpretación que le das, que no la habíamos hecho, pero vamos a sumar. Anotado, pero está sumando perfecto. El pre no solamente es preocupación, sino que el pre también puede ser prevención, porque al ocuparme estoy ahorrándome problemas a futuro y tiene mucho sentido, así que me gusta mucho esa interpretación. Luego hay una de entretenimiento que es interesante porque hay personas que piensan que si estamos en crisis o si cae el ingreso no nos podemos divertir, solo hay espacio para la comida, para lo básico, y no es así. El entretenimiento, las gratificaciones son necesarias, y el consumidor, incluso en periodos de crisis importantes,
incluso peores que la que estamos viendo ahorita, el consumidor ha ido a ese tipo de destinos, pues. Estamos hablando allí de restaurantes, pero también puede ser un entretenimiento en un centro comercial, pasear en un centro comercial. Hoy día hay mucho entretenimiento dentro de la casa también, que involucra también plataformas digitales, videojuegos, televisión en streaming, videos, redes sociales, y eso es un área importante. Y la última de las 5, que es muy interesante, que creo que también es una de las que vino con la pandemia y se quedó, así como la preocupación saludable vino con la pandemia y se quedó, o la pandemia la impulsó y se quedó, la del consumismo pragmático también, porque el consumismo pragmático es un consumidor que quiere buscar la comodidad, que quiere las cosas fáciles, entonces está premiando a las compañías que les ayudan a simplificar su vida. Y esto, digo que la pandemia lo impulsó, porque por ejemplo, un caso interesante es el del delivery. El delivery existía, pero muy incipiente, y la pandemia lo que hizo fue, bueno, potenciarlo. Sí, Ahora, se va a ir el delivery y llegó de para alimentos, quedarse, de al comida, parecer, ¿no? no, se va a quedar, porque ya los consumidores se acostumbraron y vieron un valor en eso. Entonces, se ve mucho en el comportamiento justamente de de hacer mercado, aquellas personas que se acostumbraron a hacer las compras de sus alimentos para sus hogares y que ya pasaron por todas esas barreras y bueno, ya registraron en su perfil todos los datos, ya tienen una forma de pago en pasarela de pago, me refiero a temas digitales, ya el que se convirtió en un cliente digital se quedó con esos beneficios, ¿no? De ahorro de tiempo, de ahorro de combustible. También en Venezuela tenemos que pensar en esas otras variables, se suman al beneficio de las compras online. Ya el que pasó a ser quizá un cliente digital, ¿hay marcha atrás para eso o definitivamente estamos como que a nivel de consumo divididos en dos tipos de clientes? Sí, mira, hubo un leve retroceso, sí es verdad, pero el retroceso no llevó a esto a niveles previos a la pandemia. Es decir, hay personas que lo utilizaron, más personas lo usaron durante el pico de la pandemia y luego eso cesó, por ejemplo, en el comercio electrónico, en términos del número de personas, pero en términos de volumen es mayor. La economía digital hoy día es mucho mayor y sigue creciendo. Y crecerá conforme la economía, porque si la economía crece, va a crecer la economía digital. Probablemente si la economía no crece, entonces la economía digital también se le ve afectada, porque no está ajena a la economía del país. Al poder adquisitivo, entonces, ¿no? Que es el que marca la pauta en ese caso en el consumo. Al final, pero lo que sí estamos moviéndonos es hacia un mundo, se usa mucho el término, o se usa ahora el término omnicanal. ¿Por qué? Porque ya no hay que ver esto como blanco o negro, como que tú compras en tienda o compras online. No, tú puedes ir a la tienda para algunas cosas, pero también puedes usar los canales digitales para otras. Y no es que si perteneces a uno no perteneces al otro. Entonces cada vez más hay más gente en el medio. Es decir, que pueden usar los canales físicos o virtuales conforme necesiten, conforme la ocasión, depende del rubro, y eso cada vez es una realidad, y por eso la recomendación a muchos negocios es que no vean este tema como que ser blanco o negro, sino que lo ideal es que incorporen distintos canales, porque el canal digital se puede ver como una alternativa más para llegarle a clientes, para poder atender un segmento o unas ocasiones, y tiene todo el sentido del mundo no descuidarlo, porque bueno, ahí hay gente interesada en comprar también, pero no va en detrimento de lo otro necesariamente, sino que lo potencia. Ahora, Carlos, hablando de oportunidades y de ciertos rubros del mercado, veíamos cómo a finales del año pasado, lo que fue el último trimestre del año pasado, algunos otros economistas, caso Luis Vicente León, Asdrúbal Oliveros, manifestaban algunos sectores que iban a ser los ganadores con respecto al crecimiento promedio o moderado que se tenía previsto para el 2023. Según recuerdo, esos rubros se venían hablando que eran farmacéutica, alimentos, todo lo que era consumo masivo, por supuesto todo lo que implica alrededor, todo lo que está relacionado a este consumo masivo como distribución, entre otras cosas, tecnología y servicios profesionales. En teoría esos iban a ser como las áreas de crecimiento que iban a estar por encima del promedio, a un 8% aproximadamente. Entiendo que el sector agroindustrial se está posicionando entre un 6 a un 10% de crecimiento. ¿Hay algún otro sector que se suma? ¿Hay alguno que sale? ¿Cómo lo ves? Sí, cómo no. Bueno, fíjate, recientemente hicimos un evento que se llama Update, que nosotros llamamos la cita con las oportunidades. Pueden buscar OPP Date, porque es en inglés, ¿no? Update. Y básicamente ahí el gran mensaje es,
las personas, obviamente, en un país que tiene un crecimiento bajo de la economía, van a destinar gran parte de su presupuesto a los productos y servicios básicos. Y eso va a seguir siendo una oportunidad. ¿Por qué? Porque, bueno, la gente se va a tener que alimentar, por más crisis que haya, va a tener que usar los servicios de telecomunicaciones, va a tener que utilizar el transporte, va a tener que utilizar servicios de salud. Entonces ahí siempre va a haber oportunidades, lo cual no significa que todos los que se meten ahí van a ganar dinero. ¿Por qué? Hay que hacerlo Porque bien, hay ¿no? que tomar en cuenta que hay competencia, Así es. que hay que hacerlo bien, pero esos son campos en donde, aunque son océanos rojos, porque hay muchos tiburones, mucha competencia, son áreas en donde hay una parte importante de los recursos de la gente, ¿no? Sin embargo, hay otra oportunidad interesante. Cuando tú me preguntas, bueno, ¿qué otros sectores podrían tener oportunidad? Bueno, todos aquellos en donde haya insatisfacción por parte de los clientes. Es decir, si los clientes actualmente están insatisfechos con productos y servicios a nivel del masivo, pero también del mercado corporativo, eso puede representar oportunidades para las empresas. Y eso es un poco lo que hablamos en Update. Compartimos una encuesta que hizo Tendencias Digitales. Por ejemplo, los servicios peores evaluados en Venezuela. Obviamente la salud pública, todo lo que es hospitales públicos, el transporte público. Tercer lugar, los servicios públicos, que obviamente ahí entra la electricidad, el agua. O sea, los tres primeros son servicios que pertenecen, vamos a decir, al ámbito público. Luego el cuarto son los taxis tradicionales. Las personas que tienen que tomar un taxi se quejan de ese servicio. Los estacionamientos, las personas que tienen vehículos, que tienen que utilizar los estacionamientos, también se quejan de los estacionamientos, la manera de pagar, etcétera. Las telecomunicaciones, que a pesar de que hoy día se han convertido también en un servicio básico, también están mal evaluadas, lo cual significa en general que hay oportunidades. La televisión por suscripción, las estaciones de gasolina, que en este caso también pertenecen al sector público, los centros de salud privados, fíjate que están mucho más abajo que los públicos, pero siguen estando dentro de los primeros 10. Es decir, que hay grandes oportunidades en el sector salud, que además vimos que las tendencias son una de las cosas que más ocupan a la gente, así que ahí hay una señal interesante. Luego está la banca y los seguros, que también están como en el número 10 de sectores que no están tan bien evaluados. Y bueno, por ahí cerca también vienen algunos temas de medicamentos, etcétera. Entonces, estas son como señales, porque son sectores que algunos coinciden con los que crecen, con los que tienen una proporción importante de las compras de la gente o del presupuesto familiar, pero aquí es donde la gente está insatisfecha y donde hay oportunidad entonces de llegar con una propuesta mejor, mejorar la experiencia, mejorar el proceso de manera tal de que sea más competitivo, atendiendo a lo de la demanda elástica. Entonces ahí hay que entender eso un poquito mejor para identificar esas oportunidades. Podríamos decirlo que sería bueno entonces ver ese punto de caída probablemente de algunos servicios, algunos productos que son justamente lo que no están permitiendo satisfacer una necesidad. La necesidad sigue estando presente en el mercado y se convierte en una digamos una oportunidad de una nueva propuesta de valor para un nuevo protagonista. Exacto, fíjate que muchas personas que quieren emprender un negocio o las compañías que quieren crecer muchas veces piensan que la innovación se limita a inventar algo nuevo y eso a veces lo hacen más difícil y sin embargo muchas veces la innovación puede ser incremental, es decir, simplemente vamos a analizar qué está funcionando antes de inventar algo nuevo, vamos a tratar de mejorar lo que hay y cómo podemos mejorar lo que hay. Claro. Y obviamente estos servicios y productos donde hay gran insatisfacción son caldos de cultivo excelentes para el que quiera llegar con una manera distinta. Abundan los ejemplos de compañías venezolanas que ya lo están haciendo, por ejemplo en transporte, que lo están haciendo en servicios como los taxis. Simplemente llegaron con una propuesta alternativa que mejora lo que había y han recibido gran aceptación y están teniendo resultados. Entonces, eso es una manera también de encontrar esas oportunidades.
Bueno, Carlos, súper interesante toda esta información, pero antes de cerrar la entrevista me encantaría hablar del tema nuevamente del emprendimiento y la competencia. Entiendo que hoy en día el mercado está como dividido en dos partes, a nivel de 50% formal, 50% informal. Después de la pandemia también hubo una proliferación muy importante de negocios digitales, que si venimos a decir lo que no son formales, estaríamos hablando de bodegas digitales, ¿no? Y que esas bodegas digitales no tienen los compromisos que probablemente grandes estructuras digitales y también físicas, pues sí lo tienen, compromisos fiscales, parafiscales, entre otros. Entonces, por más que estamos apalancados y apoyados por un proceso digital, pues evidentemente en algunos casos unos tienen mayor margen de ganancia porque no están formalizados, cuando otros pues no lo tienen, cuando los quieren hacer paso a paso y de manera correcta en Venezuela a nivel legal, pues tener un negocio. ¿Cómo esto impacta en la competitividad de productos y servicios cuando estamos luchando entonces con un 50% de un mercado informal? O de una, mejor dicho, de una propuesta, de una oferta informal. Sí, ese es un gran problema, un severo problema que están enfrentando la empresa formal en Venezuela, porque obviamente está enfrentando una competencia desleal, no solamente de los nacionales que operan de manera buhoneril, ya sean de manera física o digital, sino incluso de productos importados que no siempre cumplen con las regulaciones locales y que definitivamente afectan la capacidad de competir de la empresa venezolana y de su capacidad además, al final nos afectan a todos porque afectan también su capacidad de generar empleo o de mantener empleos competitivos, etcétera. Así que creo que es algo que es muy bueno que lo hayas mencionado porque lamentablemente es algo que existe, que no está en manos del sector privado. Creo que el sector privado a través de los gremios pelea lo suficiente o trata de negociar o de pedir que se tomen en cuenta estas realidades para que mejore la capacidad de competir de las empresas venezolanas. Sin embargo, es algo que está fuera del alcance del emprendedor. Mi mensaje al emprendedor, porque el mensaje, vamos a decir, está claro, el mensaje es, bueno, las autoridades tienen que hacer cumplir el marco legal, ni siquiera es inventar algo nuevo, es hacer cumplir las leyes y en este caso permitir que sí, que haya competencia, porque no podemos caer al otro extremo. La competencia es buena para el consumidor, pero tiene que ser competencia en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones, claro. Ahora, para el mensaje en lo micro, para el emprendedor o para la empresa, como eso está fuera de su alcance de acción, definitivamente hay que trabajar con lo que tenemos. Entonces eso, claro que es difícil, pero bueno, el llamado es a no desanimarse y es a buscar entonces aquellas cosas que sí nos puedan diferenciar, porque puede haber algo que venga de otras latitudes, que pueda ser más económico, porque incluso no pago algunos impuestos, pero nosotros podemos tener, por ejemplo, un servicio mucho mejor, podemos brindar una experiencia que la gente valore y eso también nos permite defendernos hasta cierto punto. Entonces es buscar cómo podemos hacerlo mejor con lo que tenemos, porque al final, bueno, eso es lo que hay. Si decidimos emprender o si decidimos ser empresarios en este país, tenemos que trabajar ahorita con lo que hay, apostando y deseando de que mejore y de que se tomen las medidas apropiadas, pero en el día a día hay que actuar. No detenernos. Como decía mi abuelita, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Entonces, por un lado pedimos las medidas, exigimos que haya igualdad de condiciones y que haya condiciones justas de competencia y que se defienda a la empresa local, defienda entre comillas, ¿no? Siempre expuesta a la competencia, que es lo mejor para todos. No con medidas proteccionistas tampoco, porque eso sabemos que tampoco nos funciona. Por ahí también pasamos, pero sí la igualdad a la que estamos hablando y la capacidad de competir. Pero mientras tanto, bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Entonces tratar de encontrar cosas donde hay menos competencia, brindar menos experiencia, ser mucho más ágiles para poder entonces también competir, etcétera, etcétera. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta información tan valiosa para toda nuestra audiencia que han marcando la pauta. Estuve conversando la tarde de hoy con Carlos Jiménez, economista y conferencista. Conversamos sobre las oportunidades de negocio para este 2023. Un gran abrazo, muchas gracias. Vale. Este contenido llega a ustedes gracias a Grupo JL, Salud y Bienestar, propósito que nos mueve. @grupojl.be